¿Por qué tantos países tienen COVID-19? Yo soy Osvaldo Restrepo, médico laboral con formación en epidemiología y riesgos. Nos han hecho una pregunta en varias instancias en las redes sociales. ¿Por qué esta pandemia tiene tantos países infectados? Debemos explicar que el término pandemia precisamente significa una extensión mayor de una infección. Es decir, mucha gente en muchos continentes, en muchos países, en muchas ciudades, en muchos territorios. A eso llamamos pandemia. Esta pandemia ciertamente está presente en muchísimos países. Prácticamente uno podría decir en todos. Al final hablaremos de algunos países que hoy no tienen esa pandemia, que son la gran minoría. Miremos las razones que nos asisten a pensar por qué esto se extendió en tan poco tiempo y en tantos países. Lo primero es que las enfermedades infecciosas siempre han seguido unos patrones. Inicialmente hay un contacto con una persona que lleva el microorganismo adentro. También podría ser, en vez de una persona, un animal o una planta. En este caso se sospecha que el origen está dado por la presencia del virus en un animal. Se dice que de la familia de los murciélagos. Ese contacto con ese animal o con la carne de ese animal posiblemente hizo que pasara al hombre. Y en el hombre ya empezó a hacerse una reproducción. Ese microorganismo se incluye en las células humanas del aparato respiratorio, allí saca muchas copias, infecta a muchas células y ahí se produce la infección. Entonces, el patrón que sigue una enfermedad infecciosa es el flujo de la población. Esta infección va de la mano de las personas en un territorio o en cualquier población. Hoy en día, esta infección se transmite por vía respiratoria y ataca el aparato respiratorio de persona a persona. Y eso nos explica a las claras por qué esta velocidad de contagios y por qué tanto número de casos a nivel del mundo. Una persona enferma pasa el virus a una persona sana. La persona sana puede desarrollar la enfermedad o permanecer asintomática. Si permanece asintomática, puede estar comunicando el virus incluso sin darse cuenta. Esas condiciones se han multiplicado. Una sola persona en un día cualquiera tiene hasta 40 contactos con personas. De esos contactos puede tener contactos estrechos, menos de 2 metros, 5, 7, 9 personas. Si infecta a una o a dos de todas ellas, cada una de esas a su vez va a infectar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y eso hace que se riegue la enfermedad. ¿Qué posibles explicaciones tenemos para que esto haya aumentado en la forma como ha aumentado e infectado a tantos países? Primero, posiblemente hubo una información inicial muy tardía. Se dice que esta infección empezó en la mitad del año 2010, del mes de noviembre del año 2019, pero el mundo la conoció a finales, el 31 de diciembre del 2019. Es decir, mes y medio después. Segundo, tal vez hubo una reacción muy tardía a esa noticia. No se estimó la posibilidad de que esa infección pasara a ser una epidemia y luego una pandemia. Tercero, esta infección va de la mano de las personas, que por vía respiratoria replicamos ese virus. Entonces, por donde hayan personas infectadas, teniendo contacto con otras personas, ahí va a estar marchando el virus y multiplicando a muchas personas. Cuarto, un mundo globalizado en el que las relaciones, en la que la movilidad de las personas por el mundo entero hace que tengamos contactos, como en este caso, infecciosos. Y luego cada una de esas personas volverá a sus países, a sus familias, y regará, sembrará ese virus en muchas personas de cada uno de los países. Quinto, demoras en admitir esta infección.
en declarar la epidemia y luego en declararla una pandemia. Nos demoramos para admitirla, nos demoramos para cerrar fronteras, nos demoramos para no dejar personas infectadas entrar a contaminar otros países, y eso hizo que se multiplicara esta gran pandemia que hoy tenemos en el mundo entero. Adicionalmente, tenemos que decirlo claramente, nos falta una conciencia muy clara del cuidado. Si sabemos que una infección pasa de una persona enferma a una persona sana, podríamos cortar cadenas de transmisión, pero la falta de una conciencia clara que nos ayudara a entender qué era esta infección y cómo era la mejor manera de comportarnos, también volvió muy lenta la respuesta frente a esta situación. Hoy el mundo tiene muy pocos países sin un solo caso. ¿Qué hicieron ellos? Una reacción rápida, cierre de fronteras, no dejaron entrar personas que vinieran del exterior, así vivieran en su territorio. La mayoría de ellos son islas o islotes, y eso comprueba que a ellos les queda un poco más fácil cerrar esas fronteras, no tienen comunicación terrestre con otras personas y muy poca comunicación marítima. Cerrar fronteras les posibilitó que no llegara un solo caso a tener contactos con otras personas. Esos países que hoy no tienen un solo caso son Corea del Norte, Turkmenistán, Islas Salomón, Vanuatu, Samoa, Kiribati, Estados Federativos de Micronesia, Tonga, Islas Marshall, Palau, Tuvalu y Nauru. Estos países, solamente 12 países, ya no tienen al día de hoy COVID-19. Hicieron cosas distintas a lo que hicimos el resto de los países y nos ayudaron a demostrar que fue una reacción muy tardía la que ha provocado este aumento de casos. Si a eso le sumamos todas las medidas que hemos tomado apresuradamente para volver, entre comillas, a la normalidad, nos ayudó a contagiar muchas personas. El caso de apertura muy rápida de ciertos sectores del desarrollo, el caso de la apertura del comercio, el caso de volver a la vida cotidiana en forma masiva, ayudó a contagiar a muchas personas. En el caso de Colombia, un día sin IVA, mandando a la gente a las calles en las peores semanas de contagio, explican por qué el aumento tan abrupto de casos. Hoy América Latina pone la mayor cantidad de infectados y de muertos del mundo entero. Esto nos tendrá que servir de reflexión. Esa es la razón por la cual hay tanto COVID-19 en todos los países del mundo, prácticamente con la sola excepción de estos 12. De alguna manera, tenemos que asumir las lecciones que nos deja el pasado. Y seguramente no hicimos todo lo que tendríamos que haber hecho, sobre todo inicialmente, y seguramente nos seguimos equivocando en el día a día, cuando debimos estar todavía resguardados, tener un muy buen comportamiento social, admitir que hoy se llegó la cultura del propio cuidado y del cuidado de los demás como una manera de solucionar, al menos temporalmente, esta situación. Si esta información la considera útil, compártala con sus amigos y sus redes. Recuerde suscribirse al canal y toque la campana para que le lleguen los nuevos videos. Y recuerde, si yo me cuido y cuido a los demás, y ellos también cuidan de mí, y entre todos cuidamos la naturaleza, vamos a ser capaces de parar la progresión y la sumatoria de casos que hoy estamos viendo aumentar en forma drástica. Hasta un próximo video.